al diputado nacional Luis Pastori, que integra la Comisión de Presupuesto, y decíamos, acompañaron este dictamen favorable diputados del Frente de Todos, de algunos bloques provinciales y también de la izquierda, y Juntos por el Cambio dijo que iba a presentar un dictamen en minoría. Para hablar de eso está en línea el diputado Pastori. Muy buenos días, diputado. Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Sí, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente, ayer en la Comisión de Presupuestos se trató este proyecto de prórroga tardíamente presentado ya sobre el filo del vencimiento del plazo que vence el día martes, ¿no? 23 de noviembre. Bueno, donde nosotros acompañamos la idea en general, pero no nos parecía que hacían falta más precisiones en el dictamen que vino, o en la media sanción que vino del Senado. Primero, coincidimos en la prórroga hasta el 23 de noviembre del 2025, ¿sí? De la emergencia en materia de posesión y propiedad. Esperando que sea la última prórroga, ¿no? Porque la verdad que ya una ley que tiene de emergencia, que tiene 15 años, ya deja de ser una emergencia y se transforma casi en la normalidad, ¿no? O sea que el gobierno debería hacer todo lo que tiene que hacer para terminar en un plazo perentorio con este trabajo de relevamiento que tiene regambre constitucional. Después, la suspensión del plazo de emergencia para la ejecución de sentencias, actos procesales. Nosotros pedimos que se aclare que son para aquellas propiedades ocupadas ancestralmente por las comunidades indígenas originarias argentinas a la entrada en vigencia original de la ley 26.160. Porque ha ocurrido que a partir de la entrada en vigencia de la ley del año 2006, a posteriori han habido muchas ocupaciones para procurar obtener el beneficio de la ley. Es decir, pedíamos que se aclare expresamente que son ocupaciones a la fecha que entró en vigencia la ley. Ese era el espíritu de la ley, ¿no? Y otra modificación... ¿Y hay información, diputado, de cuántas son esas comunidades que aparecen después de esta norma? Recordemos que la primera entra en vigencia en el 2006, o sea que pasaron correcto. 15 años, ¿no? Sí. Ayer escuchábamos especialmente a los legisladores de las provincias patagónicas, básicamente Chubut, Río Negro y Neuquén, que comentaban de que, bueno, de los enormes conflictos que existen en el sur del país, en esas provincias fundamentalmente, en donde hay ocupaciones que dicen que aún continúan en la actualidad y que generan una conflictividad, bueno, que la conocemos en gran medida a partir de la información en los medios, pero que hay otras que no se dan y que afectan no a los grandes terratenientes, Benetton, etcétera, sino a gente trabajadora, a gente de clase media, que tienen su propiedad y que se ven afectados por estas ocupaciones que se dan en un marco muchas veces violento. Ayer escuchábamos algunas anécdotas en ese sentido, que más que anécdotas son realmente hechos que causan mucha preocupación. Por eso esta cláusula que pedíamos, y por eso también... ¿Y dónde se produce el diputado? Porque esto también hay toda una campaña que es lamentable, ¿no? Intentando relacionar a las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades mapuches, con la violencia, en algunos casos hasta con el terrorismo, con lo que eso implica, digamos, ¿no? La irresponsabilidad y todo lo que va denotando, desde el racismo hasta, campañas que están orquestadas para violentar a estas comunidades. No digo que puede haber, que no deje de haber este tipo de hechos como los que mencionas, pero también nos daban cuenta ayer de muchas situaciones, nos daban con nombre y apellidos de personas trabajadoras que han sido afectadas, que están siendo afectadas,
y donde incluso se mencionó un caso, el caso Friedrich, en donde, bueno, la justicia en segunda instancia, la justicia federal en segunda instancia, la Cámara Federal de Apelaciones, dejó sin efecto una adjudicación efectuada por el INAI, por el hecho de que ni siquiera se había dado el derecho de defensa de los propietarios. Nosotros, si no damos una clara señal de defensa del derecho a la propiedad privada, que es un derecho de raigambre constitucional también, que por supuesto que tiene también sus excepciones, pero si nosotros no apuntamos a reforzar este derecho a la propiedad privada, y vamos a estar asistiendo a este tipo de medidas en donde hay mucho miedo en el sur por muchos hechos que han pasado, en donde tal vez en algunos casos hasta gente que no tiene nada que ver con la comunidad mapuche, pero que se hacen pasar como tales, aprovechan y después utilizan esta ley para pretender ejercer algún derecho de propiedad. Entonces es una ley que ha sido en ese sentido, no es el caso acá en nuestras provincias del norte, en realidad, ¿no? Pero sí se está dando mucho en el sur. Por eso también pedíamos... Tampoco hay información, diputado, cuando se dice que se da mucho en el sur, porque cuando uno mira el proceso que se viene dando, hay muy mala información, muy malintencionada, parte de esta campaña, que es peligrosa porque las comunidades viven en esos contextos e insistimos con esto, que está cargado de racismo, de discriminación, de mucha mala intención sobre esas comunidades que después padecen en lo cotidiano desde el hostigamiento judicial hasta en algunos casos la violencia institucional más claramente manifiesta, digamos, ¿no? Pero no podemos, es posible que existan casos así, pero también han habido casos, y ayer se mencionaba, por ejemplo, el caso hasta de un simulacro de fusilamiento a un propietario que tiene su propiedad ocupada. Entonces, no debemos minimizar esta situación porque realmente es una inquietud. Nosotros hemos recibido en nuestro bloque una enorme cantidad de mucha gente que ha expresado lo que está pasando. Por eso es que simplemente lo que pretendíamos son las salvaguardas necesarias en la ley para que primero se le ponga una fecha límite, que tiene que ser la fecha de sanción de la ley original, y segundo, que es lo que son las dos cosas que pedíamos, ¿no? Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debe respetar el debido proceso adjetivo de toda persona que sea titular de derecho, que sea poseedora de inmuebles comprendidos en el territorio que es objeto del relevamiento, por ejemplo, que sea notificada por medios fehacientes previo al relevamiento, que tenga el derecho a ser oído, tan simple como el derecho a ser oído, que pueda ofrecer y producir prueba y que pueda obtener una decisión fundada por parte del INAI, y que tenga derecho a recurrir toda decisión de la autoridad administrativa ante la justicia. Es simplemente este principio que es tan caro y tan básico a un sistema republicano de gobierno y donde existe el Estado de Derecho, que simplemente quien se considera que titular de derecho o poseedor de inmuebles tenga el derecho de defender y aportar las pruebas que tenga, para que el INAI, cuando tome una decisión, lo haga previo a oír a los que pueden tener sus derechos afectados, ¿no? Bueno, esto es lo que pedíamos. No parece que sea nada del otro mundo, al contrario, es una reafirmación del derecho de defensa que todos tenemos en la Argentina, pero que no se está llevando adelante o no se está cumpliendo en algunos de los procesos que se están llevando a cabo en los últimos tiempos, ¿no? Esto es lo que diputado, pedíamos, para que quede aclarado en la ley. El relevamiento hasta ahora es eso, un relevamiento, y los procesos judiciales que se dan en realidad son en contra de las comunidades, porque a pesar de la vigencia de la ley, en la provincia de Misiones inclusive tenemos causas por usurpación con acreditación de la ocupación ancestral de las comunidades que han avanzado. Es decir, es al revés la situación que viven muchas de estas comunidades, porque hasta ahora cuando llegan a la justicia, este relevamiento todavía es como
hay mucha asimetría para que este relevamiento tenga el peso de un título de propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no se olviden que este relevamiento va acompañado de una situación de emergencia que ya lleva 15 años, de suspensión de desalojo, etcétera, etcétera, cualquier tipo de acción. Entonces ya van 15 años, los distintos gobiernos que se han sucedido no han puesto tampoco, y han pasado gobiernos de todos los, digamos, de diferentes extracciones, no han hecho lo que tenían que haber hecho para que esto realmente se pueda llevar a cabo, cosa que se puede hacer en un plazo que está absolutamente excedido, ¿no?, en su razonabilidad. Por eso decir, bueno, ¿vamos a prorrogar una vez más? Vamos a prorrogar una vez más. Estamos de acuerdo. Suspender, mientras tanto, suspendemos las instancias judiciales. Ahora bien, pongamos un par de salvaguardas, es decir, bueno, no a las avivadas, es decir, pongamos una fecha límite a la fecha en que es la fecha de entrada en vigencia de la ley, y consagremos, por si hiciera falta, porque no se está cumpliendo por parte del INAI, y hay una decisión de la justicia federal ya en segunda instancia, que dejó sin efecto una adjudicación hecha por el INAI, justamente porque no se le da a quien alude ser propietario o tener derechos sobre una determinada propiedad, ni siquiera se le ha dado el derecho a ser oído, de aportar pruebas, ¿no? Bueno, eso que parece algo tan lógico, tan razonable, es lo que nosotros pedíamos. De ahí nuestro dictamen alternativo en minoría, incorporando esas dos cosas, simplemente, y con el resto estábamos de acuerdo. Así que bueno, esto finalmente fue todo en vano, porque fue una pantomima lo que hemos hecho ayer, que fue una vergüenza, fue un papelón, diría yo, porque esto fue ayer a la tarde, y a la noche conocimos el decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo, tomando el dictamen de mayoría y dando por un decreto, por un DNU, aprobando esto por un DNU. O sea, ¿para qué hicimos toda esta pantomima ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuestos, si ya el gobierno tenía decidido ese mismo día por la noche, como fue anoche, publicar un DNU prorrogando la ley, ¿no? Así que bueno, ¿Ahora finalmente eso cierra el camino a la ley ¿Cómo? Digamos, porque el DNU, por lo que nos venían contando, es como, ya que no va a haber otra sesión hasta la ley cae el 23, digamos, ¿no?, de noviembre, que es martes, pero que este DNU cierra la posibilidad de que se siga discutiendo en el Congreso de la Nación la continuidad por ley de esta prórroga. Y ya salió, ya porque el DNU es ley, digamos, tiene el mismo efecto que una ley, o sea que ya está la ley, solamente que tiene que ser ratificado, como es un DNU, tiene que ser ratificado al menos por una de ambas cámaras del Congreso, ¿no? Hoy está citada la Comisión Bicameral de Control de los DNU para tratar no el DNU de anoche, sino 116 DNU que estaban en tratamiento. Creo que hay un total de 170 DNU en este tiempo. 116 se van a tratar hoy buscando darle el aval legislativo, con lo cual tienen el mismo efecto que una ley, o sea que ya no necesita la ley, sino que este DNU digamos, cumple la función de una ley, ¿no? O sea que ya prácticamente no tiene sentido avanzar con la ley, porque ya está el DNU, que es ley. Tiene el mismo efecto que una ley, ¿no? Pero sería, el paso sería también ratificarlo en el Congreso, digamos, ¿no? O una de las cámaras, como usted Tiene dice. que ratificarlo una comisión bicameral, y luego basta con que una de las dos cámaras del Congreso apruebe, digamos, ese dictamen que da la comisión bicameral, emite un dictamen, ¿no? Aconsejando la aprobación o el rechazo del DNU. La comisión bicameral obviamente tiene mayoría del oficialismo, emitirá un dictamen seguramente a favor, y luego basta con que una de las dos cámaras lo apruebe, que suponemos esto se va a hacer antes del 10 de diciembre, pero mientras tanto, mientras se cumple todo este proceso que te estoy comentando,
el DNU rige plenamente como si fuera una ley sancionada, ¿no? De modo que podemos decir que a partir de anoche que se publicó este DNU, ya la ley está. Salvo que el día de mañana todo este proceso no se cumpla o se rechace en ambas cámaras del Congreso, lo cual me parece que es imposible por la conformación del Congreso. Por lo tanto, te diría que esto está saldado, ya terminó la discusión, digamos. Hasta el 2025. Hasta el 23 de noviembre del 2025, donde esperemos que este proceso que se inició hace 15 años pueda terminar, ¿no? Escuchábamos también a algunos legisladores y legisladoras, sobre todo, plantear que la cuestión de fondo tiene que ver con la otra ley que es necesaria, que es la ley de propiedad comunitaria, Claro. para saldar definitivamente esta discusión. Sí, este es un primer paso, ¿no? Este es un primer paso necesario, imprescindible, demasiado extendido, porque no se ha puesto, digamos, me parece a mí, por parte de los gobiernos, la decisión política de poder llevarlo adelante en un tiempo prudencial. Bueno, y esto ha obligado a sucesivas prórrogas, pero esto es el primer paso para luego trabajar en una ley de fondo que es la más importante, digamos, porque es la que en definitiva va a cumplir con el mandato constitucional, ¿no? Pero una vez hecho el relevamiento, pero un relevamiento que lleva tanto tiempo y con tantas situaciones conflictivas, bueno, tampoco no es el marco ideal para la sanción de esa otra ley. Ojalá que todo esto se encarrile, ojalá que todo esto pueda, que cada uno haga valer sus derechos y que todo esto quede aclarado y que todo esto pueda culminar con esta ley de fondo, que es la que en definitiva va a poner fin y va a dar cumplimiento a este mandato, ¿no? Que con el cual estamos de acuerdo, digamos. No lo que no hemos expresado ayer nuestro desacuerdo es con la forma en que se está haciendo y con algunas actuaciones por parte del INAI, con las que evidentemente se están violando algunos principios de raigambre constitucional también, como es el derecho de propiedad, ¿no? Es que alguna propiedad se va a tener que afectar, porque recordemos que partimos de la base de que son comunidades que poseen territorios de manera ancestral y que están disputando su territorio, digamos, ¿no? O sea que esto vamos, en la medida que avance, por eso era tan importante el relevamiento, para poder darle certeza también y un respaldo a las comunidades cuando van a reclamar ese territorio. Algún interés se va a afectar claramente, digamos, ¿no? Bueno, es posible que esto ocurra, pero si todo se hace dentro del marco de la ley, respetando los derechos de unos y de otros, ¿no? Pero no hay solamente derechos para un sector y nada para el otro. Son derechos que tienen unos y otros, se cotejan esos derechos, prevalece seguramente el interés general, y en los casos que así corresponda, por eso el relevamiento, no tan importante, que se desvirtúa y que se desnaturaliza cuando el propio Estado que está en mora para cumplir con una ley que era muy clara en su momento cuando se sancionó, que tenía un plazo, que tenía un objetivo, pero que su falta de cumplimiento por parte del Estado ha originado toda esta situación lamentable, ¿no? Hay algunos plantean que los 4 años de la gestión de, no sé si eso se ve en el análisis de cómo avanzó la ley, pero los 4 años de Macri fueron particularmente de mucha dilación para el avance. Pero Macri de vuelta, no, por favor, no. Esto, acá entran todos, entran desde el 2006 en que gobernaba Néstor Kirchner. Después Cristina, dos mandatos de Cristina, 8 años. Después los 4 años de Cambiemos y ahora 2 años más de Alberto Fernández. 15 años. Acá todos entran acá todos tienen la misma responsabilidad. No podemos recaer en uno o en otro gobierno. Tiene 15 años, Macri gobernó 4. Diputado, muchas gracias.
No, por favor, un placer. Hasta luego. Hablábamos Hasta ahí luego. con el diputado Luis Pastori, de la Unión Cívica Radical, del bloque de Cambiemos, integra en la Comisión de Presupuesto